Club Cronopios es una asociación cultural literaria que funciona como club social. Aquí lo que intentamos básicamente es fomentar el arte y fomentar la comunicación entre socios, entre personas, entre artistas. Cada día tenemos programación, tenemos micros abiertos, jams de escritura, teatro, improvisación, y un poco nuestro fin es que a través del arte las personas puedan llegar a comprender su situación en el mundo y puedan plantearse qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir. El Club Cronopios se llama así porque Ramón Buch, que es la persona que lo ideó, es un gran fan de Julio Cortázar. Hay un libro de Cortázar que se llama Historias de Cronopios y de Famas, que explica un poco pues, los diferentes seres, ¿no?, que él idea. La palabra cronopios define muy bien este espacio porque los cronopios dejan que las cosas fluyan. Este espacio es un espacio en el cual nosotros dejamos que los socios formen parte. Es como una gran familia en la que tú puedes entrar, sentarte, charlar con alguien, salir, volver a entrar, subirte al escenario, explicarnos algo. Tanto el que está encima de la tarima como el que está sentado en la silla cambian de rol. Entonces de repente el artista es el actor, que es el público, que es el socio, que es el camarero. Los cronopios saben que siempre que vengan por aquí van a encontrar algo. Un día será poesía, otro día será teatro, otro día será música, pero siempre hay algo que compartir. Cualquier persona puede salir al escenario, desde la persona más docta que lleva desde los 5 años tocando el violín, como pasó hace muy poco, una chica que salió a tocar el violín y otra chica que improvisó con ella la danza buto, o de repente llega alguien que toca el contrabajo con un cubo de basura y un palo y es absolutamente fascinante, como también un poeta que es la primera vez que escribe un poema y lo lee temblando. El club está situado en el mejor de los sitios posibles, porque estamos en la calle Ferlandina, súper cerca del CCCB, del MACBA, rodeados de asociaciones culturales, de locales emblemáticos, de librerías de segunda mano. Entonces es como un constante movimiento, ¿no? Y además a nosotros no nos funciona como competencia todo lo que nos rodea, sino todo lo contrario. Nos alimentamos los unos a los otros. Entonces el Raval nos ha ayudado muchísimo en ese sentido, ¿no? Invito a todos los cronopios, a todas esas personas que sienten que el arte los mueve por dentro, por fuera y que necesitan ese espacio, a que vengan y a que vean que aquí tienen un espacio, ya sea entre el público como encima del escenario.